Buenas tardes. Desde la Cátedra de Química General, tanto para las carreras de Ingeniería Química como de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, queremos darle la bienvenida a esta nueva modalidad de poder lograr los contenidos básicos y fundamentales de la materia preparados para ustedes en esta cursada tan atípica. Como es de público conocimiento, no se puede asistir a la universidad en grupos masivos, ya que evidentemente representa un riesgo para la salud de la población. Por lo tanto, vamos a tomar esta modalidad de presentar algunos videos con los temas resumidos, acotados de los contenidos temáticos que están en el programa, los cuales van a ser ampliados a través de algunos links, algunos videos interesantes que hay en la web, que son muy educativos y que son exactos en la información que brindan, con las referencias bibliográficas específicas al material de estudio que ustedes disponen, que está online también y que se va a compartir. Y con respecto a los seminarios y el resto de los temas que vayamos viendo, se van a abrir algunos foros de consulta que estarán abiertos hasta determinada fecha, en la cual van a poder preguntar dudas generales o algunas no tan generales respecto a los temas teóricos o a los seminarios, lo cual va a ser aclarado en cada uno de los foros de acuerdo al tema que se vaya tratando en el cronograma que hemos organizado para poder cubrir con todos los contenidos que tenemos preparados. La idea es que ustedes puedan gestionar su propio aprendizaje, porque no nos van a tener nosotros adelante del pizarrón para poder explicarles de manera pormenorizada cada uno de los detalles que hacen a la materia. Así que les pedimos por favor que ustedes tomen la iniciativa y puedan utilizar no solo los recursos que ponemos a su disposición, sino sobre todo la bibliografía que muy bien explica cada uno de los aspectos que vamos a ir tocando. Y en esta clase, que es la primera parte de la unidad 1, relativa a estructura de la materia, voy a hacer alusión a todos los contenidos que fueron tratados en la primera clase teórica presencial y única que tuvimos en su momento, que están detallados los contenidos conceptuales en el programa. Pueden ir siguiéndolos de allí, tomar nota, marcar o especificar algunas de las dudas que tengan y después, si quieren, poder hacer algún comentario o alguna pregunta en los foros de consulta. Está pensado de acuerdo a la complejidad y a la longitud de los videos que puedan ir surgiendo con respecto a esta unidad, presentarla en 2 o 3 partes, las cuales se les va a dar tiempo para que las puedan analizar, estudiar y demás, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con respecto a este tema y uno de los primeros científicos que queremos mencionar es Robert Boyle, y en esa época, en el siglo XVIII, había en realidad, ya para esa época en realidad, había una duda muy importante con respecto a la combustión, uno de los procesos químicos más sorprendentes y menos entendido en esa época, ¿verdad? Así es que se veía que cuando se pesaban meticulosamente varios metales, antes y después de la combustión, que llevaba a una posterior oxidación de cada metal, había un notable aumento del peso del metal. Entonces, Robert Boyle notó que había un desbalance de masa entre estos pesos, tanto en los reactivos iniciales como en los productos finales. Hay que tener en cuenta que estos experimentos se llevaban a cabo en recipientes abiertos. ¿Qué significa? Significa que no tenía la posibilidad de circunscribir toda la reacción en un ámbito confinado, ¿verdad? Por eso es que surge, por ejemplo, la teoría del flogisto, en la cual se pensaba que había una sustancia hipotética que representaba la inflamabilidad y que toda sustancia era susceptible de sufrir combustión
y a su vez este flogisto que estaba implícito allí o contenido en esa sustancia, en el proceso de combustión consistía en la pérdida de este flogisto. Por lo tanto, si se quemaba carbón o se hacía combustionar carbón, el resultado o el producto final eran las cenizas más la pérdida del flogisto, porque había una pérdida aparente de masa, ¿verdad? Y si se hacía reaccionar metal mediante una combustión, se producía rumbre y la pérdida de una determinada cantidad de masa, que era este flogisto, que se creía en ese momento que era parte constituyente de las sustancias con las que se trabajaba en ese momento, ¿verdad? Bueno, eso era uno de los grandes problemas de la química del siglo XVIII. ¿Qué pasó luego? Viene Antoine Lavoisier, en donde él en 1785 aproximadamente, él fue químico, biólogo, economista francés. A él en realidad se lo considera el creador de la química moderna por los estudios que hizo relativo a la oxidación de los cuerpos, el análisis del aire, la teoría calórica y la combustión. Era un tema muy candente en esa época y es por eso que Lavoisier sigue con las investigaciones de los científicos precedentes. La diferencia que establece Lavoisier, que lleva a que pueda formular una de las leyes de la estequiometría hoy, que es la ley de la conservación de la masa o la ley de la conservación de la materia, es que él se dio cuenta de la necesidad de establecer de alguna manera un recipiente cerrado en el cual se pudiese medir los reactivos antes y después, para ver si en definitiva esta aparente pérdida o ganancia de masa que ocurría una vez realizada la combustión o la reacción química era tal. Entonces Lavoisier observó que al calentar algunos metales como el estaño o el plomo en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire, estos materiales se recubrían con una capa de calcinado hasta que llegó un momento determinado del calentamiento que se detenía esta reacción. El resultado en masa era igual que antes del comenzar el proceso, y eso solamente pudo determinarlo porque los recipientes eran cerrados, no había pérdida de nada de lo que ocurría dentro de la reacción química. Entonces, si el metal había ganado masa al calcinarse, era evidente que algo de ese recipiente debía haber perdido la misma cantidad de masa. Por lo tanto, Lavoisier demostró que la calcinación de un metal no era el resultado de la pérdida de este supuesto flogisto, esta esencia relacionada al calor, sino más bien de la disminución de los gases en el recipiente. Entonces, al poder contrastar por hechos físicos o medibles, fácticos, por decirlo de esta manera, es donde él establece esta ley, que de hecho lo pudo hacer con distintas sustancias y siempre con el mismo resultado. Por eso tiene carácter de ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia, la cual establece que en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Por ende, Lavoisier lo que hace es superar una de las teorías científicas de esa época que, por ejemplo, no tenía sustento a la hora de poder establecer, con criterio científico o crítico, la explicación del mundo natural. Después tenemos Marcel Proust, que en realidad para 1975 lo que él hace es proponer la ley de las proporciones constantes o la ley de las proporciones definidas. Bien, ¿a qué nos referimos con esta observación? Si ustedes se fijan, en realidad lo que hace este hombre o este científico, farmacéutico, químico francés, se lo considera uno de los fundadores de la química moderna. Él, dentro de sus investigaciones, establece esta ley estequiométrica en la cual dice que cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. Entonces,
es una mejora de la forma de pensar previa a la que había llegado Lavoisier, porque Lavoisier demostró que había conservación de la masa o la materia, pero en este caso lo que hace Proust es decir que siempre lo hace esta combinación, esta pérdida aparente o esta ganancia aparente de masa en relaciones constantes. Por eso, muestras diferentes de cualquier compuesto puro tienen los mismos elementos en la misma proporción en masa. Eso es lo que establece la ley de las proporciones constantes o la ley de las proporciones definidas, que en realidad la proporción finita o mínima se mantiene constante en todos los compuestos formados, ¿verdad? Tenemos a continuación Dalton, en donde él fue el primero que propuso la idea de un átomo como un concepto puramente físico, ya para 1803. ¿Por qué hablamos de un concepto puramente físico? Recuerden que antes estaba muy ligado la teoría atómica a la filosofía, al pensamiento racional, que relegaba la relevancia del empirismo, ¿no?, a un segundo plano y depositaba escasa fe o confianza en las experiencias sensoriales. Entonces, desde Demócrito en adelante, o es más, filósofos anteriores, los primeros llamados atomistas, lo que hacían era tratar de identificar o establecer conceptos en base al pensamiento racional, pero sin basarse en hechos. Por eso decimos que Dalton es el primero que idea este concepto de átomo como un concepto físico, un concepto empírico, ¿no?, que viene de la experimentación. Son especialmente relevantes su módulo atómico y la tabla de pesos relativos de los elementos que él pudo construir y que realmente sentaron las bases de la química moderna. Él, en realidad, en uno de los ensayos experimentales, él escribió sobre la constitución de las mezclas de gases, la presión de vapor, vapores a diferentes temperaturas, tanto en el vacío como en el aire, y la evaporación y expansión térmica de los gases. Y la idea de átomo surge en su mente entonces como un concepto físico, ¿verdad?, inducido por el estudio de las propiedades físicas de la atmósfera y de los otros gases que él estaba estudiando. Fíjense o noten, por favor, en la siguiente diapositiva, que allí tenemos varios elementos. Es muy antigua, sin duda, esta tabla periódica o este inicio de tabla periódica de postulación de elementos, en la cual, si ustedes se fijan, el menor peso o la menor masa está puesta allí en el hidrógeno y después el resto son múltiplos de esa masa. Por eso estamos hablando de pesos atómicos relativos. Traemos al hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, carbono, azufre y fósforo, y convencionalmente al átomo de hidrógeno se le asignó el peso de unidad. Así es que allí ahora pasaba a, cada elemento químico a tener una masa relativa a la del hidrógeno. Y a partir de la suposición de que la combinación de estos elementos se realiza siempre en la forma más sencilla posible, se llega a la idea de que las combinaciones químicas se llevan a cabo entre partículas de diferentes pesos, como podemos ver acá, y este enfoque experimental es lo que la diferencia de los filósofos atomistas de la antigüedad, porque ahora en realidad lo que se puede hacer es comprobar esos pesos relativos en estos sistemas cerrados a la hora de realizar reacciones químicas. Y esta idea, esta extensión de que las sustancias en general necesitan o llevan a un enfoque experimental, más bien que filosófico, es lo que permite formular la ley de las proporciones múltiples. En este caso, en 1805, Dalton dice que los elementos de oxígeno pueden combinarse con una cierta proporción de gas nitroso o con el doble de esa parte, pero no con una cantidad intermedia. Y es por eso que lo que hace Dalton es proponer compuestos, enumerarlos como binarios, ternarios, cuaternarios, en función del número de átomos que el compuesto tenga
en su forma más simple, que habíamos dicho que era la que planteaba en la hora de la combinación química. Entonces, él plantea esta hipótesis de que la estructura de los compuestos formados siempre va a responder a proporciones que se puedan expresar con números enteros. Aquí es donde vemos explicitada de alguna manera la ley de las proporciones múltiples, en las cuales vemos los átomos simples arriba, representación de átomos compuestos, tanto binarios, ternarios, cuaternarios y demás, pero siempre en proporciones constantes, ¿verdad? En números enteros sencillos. Y así es que queda determinada la ley de las proporciones múltiples como cuando dos elementos se combinan para originar distintos compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro que se combinan con esta cantidad fija para dar como producto un compuesto, van a estar siempre en relación de números enteros sencillos, ¿verdad? Y es lo que vemos en las reacciones químicas que se presentan según las leyes estequiométricas. Aquí tenemos un ejemplo muy básico. Fíjense que está representado con clips de distintos colores, en los cuales vemos como A2, que es una molécula formado por dos elementos, al combinarse con tres moléculas de B2, que serían tres moléculas idénticas, iguales, de las mismas características y las mismas propiedades, ambas binarias, tanto A como B, pues están compuestos por dos elementos, por dos átomos del mismo elemento, perdón. Cuando den un producto, van a darlos en una combinación de números sencillos, en donde vemos acá las tres leyes que habíamos analizado. Vamos a tener dos moléculas del compuesto AB3. Si ustedes notan, la relación entre ellas se da por números enteros, y es eso lo que fue satisfactorio en la teoría de Dalton. La teoría de Dalton pudo explicar esta combinación que se daba en números enteros sencillos cuando se producían todas estas reacciones en mezcla de gases o con mezcla de gases. Bien, ¿cuál era uno de los grandes problemas de la teoría de Dalton? La teoría de Dalton en realidad fue muy eficaz para explicar la evidencia experimental conocida para la época. Por ejemplo, que las sustancias elementales no pueden descomponerse, que las sustancias simples o compuestas tienen siempre las mismas proporciones características y que los elementos no desaparecen al formarse un compuesto, sino que se pueden recuperar por descomposición de este compuesto si es que la reacción es reversible, ¿verdad? Algo que no podía explicar esta teoría es que no todos los átomos de un elemento eran exactamente idénticos en sus propiedades, y es entonces donde los isótopos no entraban dentro de esta clasificación. Acá podemos ver una tabla en la cual tenemos isótopos del elemento zinc, cobre y níquel, y podemos ver que si bien son todos los mismos elementos, sus propiedades no van a ser las mismas debido a que su masa molecular no es la misma. Bueno, pasaría un tiempo en la historia hasta que alguien pudiese dar una respuesta cierta a los isótopos, y de hecho fue Thomson, varios años después, que él puede identificar dos isótopos y entonces establece o disrumpe con esta teoría atómica de Dalton cuando sí da explicación su teoría a la existencia de los isótopos. Bueno, aquí hemos visto hasta ahora cómo cada teoría científica a través de la historia ha sido superadora de una anterior y sobre todo ha podido explicar determinados aspectos de la ciencia fáctica, o sea, determinados hechos físicos que esa teoría para ese contexto histórico y en ese momento en que se estaba viviendo satisfizo algunos de estos resultados que eran observables y que realmente eran válidos, y de hecho hoy en día muchas de esas teorías pueden seguir siendo válidos para algunos aspectos de la naturaleza que observamos, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, toda teoría científica debe ser o puede ser
superada por otra más, por eso se dice que tiene que ser falsable, en realidad, o sea que debe ser falsable, significa que pudiera haber un razonamiento o un argumento que contradiga esa teoría, si no, no sería factible medirse como teoría científica o esgrimirse como conocimiento científico, ¿verdad? Si no es falsable. Entonces, cada teoría puede ser superada por otra posterior. Y es lo que estamos viendo en esta clase, ¿no? En la estructura de la materia, vemos cómo a través de la historia se ha ido superando a través del tiempo, debido a la evidencia científica, cada una de estas teorías, en algunos casos dejando totalmente obsoletas las anteriores y en otros casos siendo aplicables en determinadas circunstancias. Vamos a otro aspecto interesante que tiene que ver con Humphrey Davy, cuando él hace este tipo de experimentos que vemos aquí, que deberán reconocer que es una electrólisis, en la cual fíjense que es una imagen muy antigua, pero va de la mano con la época 1806, en la cual en la electrólisis noten cómo hay una división allí de la composición del agua, y de hecho está identificado como oxígeno en un tubo de ensayo y hidrógeno en el otro, y las proporciones definidas, ¿verdad? El doble de oxígeno de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. ¿Qué es lo que Humphrey Davy determinó aquí? Que cuando hacía pasar corriente eléctrica a través de algunas sustancias, éstas se descomponían. Entonces empezó a pensar que la materia en sí, lo que se sabían que era discontinua, porque ya Dalton había uno de los postulados, determinaba que la materia está formada por átomos, que es no divisible o indivisible, que serían partículas indivisibles, que estos átomos de un mismo elemento son todos iguales, que tienen la misma masa, y estos átomos de diferentes elementos difieren en masa, y es ahí donde fallaba esta teoría a la hora de encontrarnos con isótopos, por ejemplo. Y a su vez, la teoría de Dalton también mencionaba que los átomos de diferentes elementos se combinan para formar moléculas, en proporciones sencillas y en números enteros, como veíamos recién. Lo que no se sabía era que hubiese algún aspecto de los átomos que tuviera que ver con la naturaleza eléctrica de la materia. Bueno, y es lo que acá en este caso, en 1806, Davy descubre a la hora de producir electrólisis, no solo del agua, sino de un montón de otras sustancias más. Faraday interviene cuando él, dentro de todos los estudios que realiza, Faraday lo que hace es, él es un físico, químico británico que estudia el electromagnetismo y la electroquímica, y obviamente determinó en sus experimentos la relación cuantitativa que existe entre la cantidad de electricidad que se consumía en estas experiencias de hidrólisis, por ejemplo, o de electrólisis, y la cantidad de reacción química que tenía lugar. Entonces acá se suma un aspecto interesante que tiene que ver con, de hecho ya no es azaroso, sino que hay una relación que se puede medir, y de hecho es lo que él hizo, y que lleva a que después, posteriormente, Stoney, George, sugiera que los átomos llevan consigo unidades de carga eléctrica. ¿En virtud de qué? De lo que había demostrado Faraday, de que esta relación cuantitativa entre la cantidad de electricidad que se consumía en una electrólisis y la cantidad de reacción química que tenía lugar. Como se podía medir, este científico, George Stoney, lo que hacía, o lo que dijo es que, bueno, a ver, tiene que haber unidades de carga eléctrica. ¿Unidades? ¿Por qué unidades en sí? Recordemos la teoría de Dalton, donde hablaba acerca de proporciones definidas, proporciones constantes, números sencillos, enteros, en los cuales se combinaban los distintos elementos para producir sustancias o compuestos con una proporción definida, ¿verdad? Y bueno, en 1891 Stoney sugiere asignar el nombre de electrones a esta carga eléctrica que llevaba unida los átomos en sí, en base a las experiencias de Faraday. Thomson, él sugirió que estos átomos también contenían carga eléctrica. Recordemos que
muchos de ellos eran contemporáneos y hasta mantenían comunicación, como lo conversábamos en su momento. La mayoría era por carta, pero sin duda mantenía conversación. Y él estudió mucho más en detalle las partículas con carga negativa. De hecho, fíjense que él utilizó un instrumento o un equipamiento similar a este, un tubo de rayos catódicos, en el cual lo que hizo fue determinar la relación entre la carga de un electrón y su masa. Y esto lo pudo hacer a través de, como notamos aquí, hacer pasar en un tubo de descarga con determinado gas a muy baja concentración. Y le daba un alto voltaje, lo que hacía que entonces estas partículas ahora estuviesen cargadas y al impactar con una determinada velocidad, por ser atraídas por los polos positivos o negativos que tenemos aquí, al impactar en una cámara, en un fondo fluorescente, después podía ver las desviaciones. Entonces, ¿qué es lo que Thomson teorizó? Bien, que si él aplicaba, veía que esta descarga que se producía entre los polos negativos y positivos, que las hacía pasar por, bien dice, cátodo, o eran atraídas por el cátodo, mejor dicho. Fíjense que tanto placas eléctricas, positivos y negativos, como campos magnéticos, producían la desviación de los haces que impactaban en la placa fluorescente. Entonces, él, al medir la longitud y el ángulo de desviación, él pudo determinar esta relación que existía entre estas cargas eléctricas y su masa, dando el valor actual de esa relación electrón-masa, midiéndose en coulombios por gramo, ¿verdad? Que es de 1.758882 por 10 a la 8 coulombs por cada gramo de electrones. Eso sería la relación carga-masa. Y algo interesante que él pudo determinar, que esta proporción es igual sin importar el gas que se encuentre dentro del tubo, sin importar la composición de los electrodos o la naturaleza de la energía eléctrica que se utilizase para producir la descarga. ¿Qué estamos viendo con esto? Que en realidad se repetía digamos, esta relación carga-masa indistintamente de todas esas variables mencionadas. Por eso consolida el hecho de que la materia estaba constituida de alguna manera por unidades de carga eléctrica, y en este caso es lo que él determinó, esa relación carga-masa con un tubo de descarga de rayos catódicos. Nuevamente, la inferencia que hizo Thomson de que estos electrones son partículas fundamentales que se encuentran en todos los átomos, tenía que ser corroborada. Como bien decíamos, cada teoría científica o cada nuevo modelo que surgía a través de la historia podía y debía ser falsable. Entonces, los distintos hombres de ciencia que siguieron, lo que hacían era poner a prueba esa teoría, poder refinarla, hacerse preguntas respecto a en qué era deficiente o si realmente era, se podía correlacionar con los hechos físicos, que en realidad es lo que uno intenta demostrar. Recordemos que no es que uno puede adaptar las experiencias o lo que sucede en la naturaleza a las teorías científicas que van surgiendo. Al revés, las teorías científicas intentan dar una explicación lógica y razonable a los hechos físicos o químicos que se observan en la vida actual. Y es por eso que a medida que la ciencia avanza en base a la determinación de instrumentos mucho más sensibles o que puedan explicar o dar cuenta de otros aspectos, es que bueno, estas teorías van quedando o van siendo reemplazadas por teorías que son mucho más abarcativas o mejores en determinados aspectos. Así es que Thomson descubre el electrón. De hecho, uno de los grandes aspectos en que Thomson en que su investigación es significativa es que él descubre que el hidrógeno tiene un solo electrón, y eso es algo muy muy importante porque hasta ahora no existía este concepto de partícula cargada. Sin embargo, es una de las cosas que él sí pudo demostrar.
Por eso es una inferencia en base a hechos físicos, una deducción lógica en base a experimentación. Nuevamente, estamos hablando de empirismo, en la cual ya a esta altura de la historia ya la química estaba constituida como ciencia fuera de la alquimia o del pensamiento filosófico en sí, ¿verdad? Bien, ¿qué hace Robert Millikan? En este caso, Robert Millikan lo que hace es determinar la relación carga-masa del electrón y el efecto fotoeléctrico, que se lo explicaremos en una próxima clase. Sin embargo, queremos referirnos a esta relación carga-masa del electrón, ¿verdad? Una vez que se determina esta carga-masa, esta relación que existía, fue necesario realizar más experimentos. ¿Por qué? Porque en realidad hasta ahora Thomson había determinado cuánto valía en carga por masa la relación electrón-masa, ¿verdad? Que habíamos dicho que era 1,75882 por 10 a la 8 coulomb por gramo. Pero lo que no se sabía era cuál era la masa, cuál era la carga del electrón, porque existía la relación como índice, como fracción, ¿verdad? Entonces fue necesario hacer más experimentos para determinar el valor de la carga o de la masa. Entonces, conociendo o la carga del electrón o la masa del electrón, entonces la OTA queda automáticamente definida en base a esa relación que ya se conocía. Y es por eso que tenemos el famoso experimento de la gota de aceite, que lo vimos en teoría con los simuladores, con respecto a cómo se desarrolló este experimento, ¿verdad? Lo que se hizo fue poder irradiar gotas de aceites para poder cargarlas, darles un tipo de carga. En realidad hay dos placas, como vemos aquí, placas con distintas cargas. A su vez, lo que se hace es se sacó muchísimas microfotografías de esas gotitas de aceites irradiadas con rayos X, que lo que hacían era darle carga negativa a estas gotas de aceite. Entonces, variando la carga de estas placas, lo que se podía hacer, o lo que se hizo en definitiva, fue llevar a determinar la velocidad con que caían las gotas de aceite está dada por la ley de la gravedad, pero aplicando un campo eléctrico suficientemente fuerte, lo que se hacía era ralentizar la caída de esas gotas hasta poder detenerlas, o si era demasiado fuerte el campo eléctrico positivo, atraer esas gotas de aceites con carga negativa para que ahora asciendan en vez de descender. Con lo cual, viendo la masa de esas gotas y el campo eléctrico aplicado, Millikan pudo determinar la carga y la masa en consecuencia del electrón. Y es por eso que el valor que él obtuvo fue que el electrón tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos, y que es tan solo se da en una relación de 1 sobre 1836 veces la masa del átomo de hidrógeno, que es el átomo más ligero que se conocía en ese momento y que Thomson ya había determinado que tenía un electrón, mostrando que estas partículas negativas o estas cargas negativas eran sumamente livianas, sumamente ligeras, representaban muy poca masa de los átomos. Entonces hasta acá el concepto que se tenía es que la materia estaba constituida por átomos, o sea, indivisibles, como partículas, y que de alguna manera tenían carga. Ya lo había mostrado Faraday con sus experimentos, cargas negativas a las cuales se les llamó electrones, y ahora lo que hace Millikan es determinar la carga y la masa, ¿verdad? Y es interesante que el experimento de Millikan fue el primero que sugería que los átomos tienen números enteros de electrones. ¿Por qué? Porque siempre la relación se mantenía igual en virtud de la masa o la carga de las gotas de aceite, sin importar el tamaño que tuviesen. Y es por eso que, de acuerdo al tamaño y a la irradiación,
eran múltiplos de esa relación carga-masa, ya sea la carga o la masa de cada una de las gotas de aceite que él midió. Por eso llegó a esa conclusión. Si eran múltiplos enteros, bueno, entonces la materia debía estar constituida por número entero de electrones con carga negativa, porque eran atraídos por el polo positivo en su experimento. Bien, y es entonces que aquí Thomson, ya para la década de 1900, se dio cuenta que era evidente que cada átomo tenía regiones de carga, ¿verdad? Tanto negativa como positiva. ¿Por qué lo de positiva? Porque si había cargas negativas, tenía que haber un tipo de carga en el átomo que contrarreste esas cargas positivas para mantener la neutralidad de la materia en sí, porque eso era evidente. O sea, recién se vio que la materia tenía comportamiento eléctrico con la electrólisis o la hidrólisis del agua, por ejemplo, pero la electrólisis en sí, ¿no? Con la aplicación de energía eléctrica. Entonces, evidentemente, si la materia tenía, ya demostrado tanto por la experiencia de Thomson o de Millikan, que había electrones, bueno, con carga negativa, también tenía que haber cargas positivas que contrarresten estos electrones. La pregunta es cómo estaban distribuidas estas cargas. Bueno, lo que hace Thomson es postular un modelo atómico. Él menciona que los átomos están constituidos como si fuesen un budín de pasas, ¿verdad? Una esfera de cargas positivas en la cual se incrustan los electrones de cargas negativas. Es como si los electrones fuesen partículas, habíamos dicho, sumamente livianas, ligeras, en una relación 1800 veces menor en masa que el átomo en sí, el átomo de hidrógeno, por ejemplo, que era el más chico y el que era como referencia en la tabla periódica de Dalton, y estuviesen nadando esos electrones incrustados, por decirlo así, en un mar positivo, de carga positiva, con lo cual se mantenía la electroneutralidad. Bien, en este caso hay algo interesante. El modelo de Dalton fue superado por el modelo de Thomson porque ahora el modelo de Thomson explicaba la estructura interna del átomo. En cambio, el modelo de Dalton no. Si bien fue muy exitoso con respecto a las distintas leyes estequiométricas de combinación en números enteros, simples, sencillos, que era consistente con la ley de las proporciones múltiples y las proporciones definidas, en el caso de Thomson añadía la virtud de poder explicar, por ejemplo, los rayos catódicos, ¿verdad? Estos electrones que eran atraídos y desviados por campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, el modelo de Thomson explicaba adecuadamente hechos observables de la física y hacía, sin embargo, se equivocó en las predicciones que hizo con respecto a la distribución de las cargas positivas dentro de los átomos, porque él asumió que esa carga positiva estaba distribuida en todo el átomo y a su vez balanceaba o contrarrestaba las cargas negativas que sí eran los electrones. Bien, Thomson sí pudo explicar cuando él canaliza una corriente de neón ionizado mediante un campo magnético y un campo eléctrico, como decíamos, y a su vez mide la desviación colocando la placa fotográfica en el camino del rayo. Si ustedes se fijan abajo, tienen dos haces distintos en las cuales se pueden ver dos desviaciones diferentes, que son la del neón 20 y neón 22. Sigue siendo neón, ese mismo elemento químico, pero al haber una desviación diferente, evidentemente había una relación carga-masa distinta, porque era atraído de acuerdo a su carga, pero era desviado de manera diferente por su masa. Y es entonces donde Thomson aquí también hace un gran descubrimiento y una explicación que Dalton no pudo hacer, que era la explicación de los isótopos. Así que él es el descubridor de esta singularidad de la materia, que tiene que ver con la diferencia en los números de neutrones en los mismos elementos en la naturaleza, y que tiene que ver con la abundancia isotópica. Y eso se relaciona directamente con la tabla periódica y la masa atómica de cada elemento. Porque si uno se fija en la tabla periódica, usualmente los elementos tienen una masa atómica no con números enteros. Debería ser
la suma de los protones y neutrones, ¿verdad? Y dijimos que eran partículas finitas, enteras. Sin embargo, como pueden ver, en el caso del hidrógeno es un número con coma, 1,00797, o en el caso del oxígeno, 15,9994. En realidad lo que está mostrando, o el cloro por ejemplo, esos números son muy fáciles de distinguir. Tanto el hidrógeno, asumimos que es 1, su protón no tiene neutrón, el hidrógeno, uno de sus isótopos en realidad, y el oxígeno, de 15,999 podemos decir 16, por lo cual en este caso tiene 8 protones y 8 neutrones. ¿Qué pasa con el cloro? Al tener 35,453, lo que está mostrando es una abundancia relativa intermedia, ¿verdad? Por eso los números másicos o la masa atómica en la tabla periódica está relacionada con la abundancia isotópica que existe en la naturaleza. Y es por eso que los números no son enteros. Eso después, si quieren, pueden buscarlo en la bibliografía. Está en cualquiera de los libros de química, abundancia isotópica, que explica casualmente este detalle de la tabla periódica que por ahí pudiera parecer extraño si estamos hablando de cantidades finitas de protones y neutrones que en realidad hoy sabemos que forman parte del núcleo, ¿verdad? Bien, Goldstein lo que hace es darse cuenta que los tubos de rayos catódicos también generaban unas de partículas de carga positiva que se desplazaban hacia el cátodo, ¿verdad? Y estas partículas positivas recibieron el nombre de rayos canales, debido a que se observó que en forma ocasional pasaban a través de un orificio, de un canal, como podemos ver acá, los rayos positivos que pasaban, en contraposición con tanto el ánodo y el cátodo, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de partículas cargadas y todos estos experimentos tenían que ver con la atracción que se podía visualizar tanto de los electrones hacia la placa positiva como en este caso las partículas cargadas positivas hacia la placa negativa. Estos rayos canales recibieron ese nombre en virtud de que, bueno, pasaban a través de un canal perforado hacia el electrodo negativo. Y en realidad lo que estaba demostrando es que existían iones positivos que se formaban cuando los átomos gaseosos eran irradiados dentro de esos tubos y que nuevamente los distintos elementos químicos gaseosos generaban iones positivos que tenían siempre la misma, la relación carga-masa o electrón-masa perdido, carga-masa en sí era diferente, pero se mantenía dentro de cada uno de los elementos que se utilizaba, ¿no? Pero era distinta para cada tipo de elemento, para cada tipo de gas que se incorporaba en los rayos, en los tubos de rayos canales. Así es que hasta acá lo que se sabía en esa época, ¿verdad?, con respecto a estos rayos canales, es que existe una unidad de carga positiva que reside en el protón, fue el nombre que se le asignó, que es una partícula fundamental, que es de igual magnitud que la del electrón, pero en signo contrario. Y como ya habíamos determinado la relación carga-masa del electrón, la masa del protón en este caso es 1836 veces la del electrón. Y entonces ahora sí, el átomo de hidrógeno pasa a ser el átomo más liviano con un electrón y un protón, con una diferencia másica de 1836 veces una con otra. Ahora, se conoce que hasta este momento, en la historia, de acuerdo a las distintas teorías, el modelo atómico que estaba preponderante era el de Thomson, el del modelo de Wien de Passat, que ya no era satisfactorio del todo. ¿Por qué? Porque los rayos canales habían determinado que existían partículas cargadas positivamente. Entonces ya no era que fuese una masa positiva en la cual estuviesen incrustados los electrones, sino más bien que surgían algunas preguntas como las que tenemos acá. ¿Por qué elementos diferentes tienen propiedades químicas y físicas distintas? Que es lo que habíamos visto. Si bien se mantenían las relaciones
carga masa entre cada uno de ellos, pero sus propiedades eran distintas. ¿Cómo es que el enlace químico tiene lugar? Algo que ninguna de las teorías anteriores pudo demostrar. Sí que se daban las transformaciones químicas en números enteros sencillos que se mantenían, que eran constantes, por eso proporciones definidas, proporciones constantes, pero no se sabía cómo es que se daba esta interacción. ¿Por qué cada elemento formaba compuesto con fórmulas definidas, con números enteros? Y a su vez, ¿cómo podían los átomos de distintos elementos emitir o absorber luz solo de colores característicos? Que eso ya se sabía para el 1900, cuando toda la teoría atómica estaba en auge. Sin embargo, no existía todavía explicación posible a esta evidencia científica o a este hecho, que los elementos absorben o emiten luz solo de colores característicos. Y eso es propio de los fuegos artificiales, por ejemplo. Y es algo que ninguna de las teorías hasta ahora podía dar evidencia o dar prueba o explicar. Bien, estas son las preguntas que quedan para contestar para la próxima parte, que tiene que ver con modelo atómico el de Rutherford, de Bohr y demás. Así que algunas de las preguntas que puedan surgir con respecto a esta teoría las vamos a plantear en el foro. Tendrán algunos días como para poder hacer algunas consultas y demás, y después cuando les presente la próxima parte, ahí ya podrán consultar sobre los otros temas. El objetivo es que vayan relacionando lo que se va analizando de manera muy breve, sucinta en estos pequeños videos y en el material que se les puede dejar en un modal con la bibliografía que tienen, para que vayan avanzando en la cursada, porque más allá de que presencialmente no podamos verlo, la materia se sigue dictando de igual manera, ¿sí? Así que, bueno, espero que haya sido provechoso y que, bueno, cualquier duda que tengan puedan plantearla en el foro, que va a estar habilitado a partir de hoy.